El fantasma errante. Pero seguramente Sí, narraste claro. alguna historia, ¿no? Claro que sí. Esa ocasión le comentaba al señor sobre cómo, pues justamente también siendo parte de la formación todavía en la escuela de medicina, Sí. me encontraba yo en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato, Ajá. y pues tuve la fortuna, la experiencia de escuchar a la Llorona, diríamos, como pues Ujú. nosotros acostumbramos. Sí. Algo muy vívido, algo muy tangible. Ujú. Me adelantaría comentando que al siguiente día, porque ahí vivíamos varios compañeros de la escuela que nos encontrábamos por allá justamente en el mismo hospital. Ujú. Compartíamos obviamente pues bueno el departamento porque pues todos éramos de allá de la Ciudad de México. Sí. Y estábamos tal vez unos 3, 4 compañeros en ese momento, pero yo me encontraba pues leyendo algunas temas que pues teníamos por ahí pendientes, que obviamente pues hacen que sea parte del día con día que uno tiene que llevar en todo esto, ¿verdad? Ajá. Y resulta ya al siguiente día, con unas compañeras justamente que estábamos ahí en la noche, yo no las vi hasta el mediodía siguiente, porque cada quien tiene una área específica y con las labores pues realmente uno pocas veces hay oportunidad de platicar, de vernos, pero ya fue hasta después del mediodía. Y entraba yo a una especie de área de descanso que teníamos pues ahora sí que determinada para nosotros ahí, pues en lo que se pudiera en alguna guardia, pues dormir un rato, cambiarnos, cosas así. Y estaba una de ellas, una de mis compañeras. Sí. Entonces, pues llevábamos buena amistad y compañía, compañerismo más bien, ¿no? Con la mayoría. Y dije, ¿le diré o no le diré, o le pregunto o no? Pero pensé, pues, yo creo que hay confianza, no hay problema. Y me vio mi compañera, entró y le dije, oye, así tal vez como un poquito en suspenso, ¿verdad? Ujú. Le digo, oye, se me ocurrió la palabra, pero le dije, ¿no oíste al monstruo en la noche? Ujú. Y se volteó hacia mí con cara, pues sí, de asombro, mirada de sorpresa, y me dijo, ¿tú también lo oíste? Y le digo, entonces, ¿pero qué oíste? Y ya, prácticamente coincidimos en la misma manifestación, ¿verdad? Sí. En el mismo tipo de sonidos que se repitieron hasta por unas 3, 4 ocasiones en ese momento. Esas fechas era aproximadamente por ahí entre el 15 y 16 de septiembre de 1996 ya, Ajá. ya hace un ratito, Sí, sí, ya. ¿verdad? 29 años. Y pues una noche incluso muy, muy característica porque pues había una lluvia, no una tormenta, pero es una lluvia así consistente. Ujú. Incluso en ese departamento pues nosotros subíamos a la azotea pues a lavar cada quien su uniforme, su ropa, cosas. Y yo me subí con la intención realmente de ver qué veía, aparte de escuchar lo que escuchamos. Sí. Y el viento sonaba de una forma, digamos, como para nosotros los mexicanos que nos tocó ver muchas películas de niños, o siendo niños, de terror hecho en México, que es de muy buena calidad, ¿verdad? Siendo parte del cine de oro, como le decían todavía, esas películas de Germán Robles como Drácula y todo Wow, eso, sí. ¿verdad? La misma película de La Llorona, que incluso López Tarso hizo un papel ahí de un especialista
lisiado, se puede decir, muy buen papel, y no se diga pues quién hizo el papel, La Llorona, ¿no? Así es. Y esos sonidos, esa particularidad que le daba el cine mexicano a esas películas, y diría yo eso, que es de muy buena calidad, ¿no? Para Claro. competir en esos entonces con Hollywood, pues, con películas hechas concretamente en Estados Unidos. Buenos guiones, buenos argumentos, excelentes actores y, Así es. y además la temática, pues, envidia de muchos, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo pienso que particularmente hay películas estadounidenses, tal vez no muy recientes, aunque tampoco muy antiguas, diría, en donde me parece que hay toques de lo que nosotros tuvimos la suerte de ver en esas películas. Pareciera que se toman detalles, y yo lo veo bien, no lo veo como una especie de aprovechamiento sino lo veo bien porque me parece que sí se le da un reconocimiento a ese tipo de películas que se hicieron por acá. Claro, sí. Es lo que me da la impresión. Sí, desde luego. De hecho, me gustaría incluso aquí hacer un paréntesis comentando ese mismo sentido. En la primera película de las que conocemos como El Conjuro, sí, la primera de esa saga, de esa serie, la persona que es característicamente lo que fue la señora vidente de esa pareja de demonólogos, ¿no? Se decían. Sí. Que en un pasaje de la película se encuentran fuera de la casa donde a quienes fueron a auxiliar con las manifestaciones que ya eran muy claras en esa casa. Hay un pasaje donde esa persona, que es quien tiene la percepción de ver cosas que obviamente nadie puede ver o pocos pueden ver, aparecen los pies colgados de una persona, una mujer concretamente, porque se ve obviamente que trae un vestido. La ve por detrás de quien sería en este caso Ed Warren como tal, ahora sí que en el papel, ¿verdad? Sí, claro. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en este caso, comentando eso mismo de las películas, en la que se llamó Hasta el viento tuvo miedo. Sí, tiene miedo. Tiene miedo, ¿verdad? Hay un pasaje donde a la chica o persona que estudiante de ese colegio de damas la ven colgada y se le ven los pies. Exactamente, me parece la misma. Te remitió a esa escena, mi amigo. Y de verdad que pues me da gusto, porque pienso, ojalá que sea una especie de reconocimiento a lo que aquí se produjo en algún momento. Nuestro cine de oro, que en algún momento podemos pensar o sospechar que la fórmula que se utilizaba aquí también ha sido aplicada en algunas producciones de Hollywood, ¿no? Sí, pienso que hay un toque ahí que se nota muy sugestivo, pero yo lo veo bien siempre, desde que pude percibirlo. Claro, digamos que esa película del Conjuro y su serie o sagas pues son recientes realmente, no tienen mucho tiempo, no son clásicos, no se diga El Exorcista, ¿verdad? Que para mí un servidor es la punta de lanza de todo lo que se pueda ver y hacer de este tipo de películas. Claro, sí. Donde sabemos que incluso pues de antemano estuvo ahí involucrado en esta película del Exorcista pues un paisano, un mexicano. Sí, ingeniero de audio, Gonzalo Gavira. En la serie de efectos especiales, efectivamente. Curiosamente, perdón que me prolongue un poquito. No te preocupes. Curiosamente, mi mamá nos comentaba, mi madre todavía vive, gracias a Dios, nos comentaba a mis hermanos, a mí, que este señor Gonzalo Gaviria, sí, era una especie de familiar lejano de un tío suyo, de mi mamá. Wow. Mira. Vaya, no, bueno, ya cuando uno empieza a tener un poquito más de apego a ciertos aspectos como esto de las películas, de todo lo que nos lleva
pues sí, a considerar cómo hay manifestaciones de energías, ¿verdad? Muy por encima de nuestro razonamiento, y uno piensa, pues qué caray, hasta resulta que hay una conexión ahí hasta casi familiar. Qué bien. Pero bien, pues eso es. Qué gusto. Sí, y bien, pues les comentaba en el mensaje que mandaba que fui literalmente, como muchos, yo creo que pudimos haber sido testigos vivos de esa llamada de la señora Clarita. Ajá. Wow, sí, a ver, rato. ¿Verdad? ¿qué tienes que platicarnos al respecto, amigo? Sí, cómo no. Pues esa suerte, nosotros en casa, mi papá, en paz descanse, nos hizo, ¿verdad?, experimentar, pues sí, el escuchar el programa que llevaba eventualmente el señor Barrios Mata. Víctor Manuel Barrios Mata, en paz descanse, sí, amigo. Efectivamente, en paz descanse. Y la verdad, pues se hizo una introyección en nosotros, en la casa, pues sí, siendo, pues ahora sí que recurrentes para escuchar el programa. Bastante, pues sí, esas prolongadas horas de madrugada todavía que se podía escuchar, que yo les diría a ustedes sinceramente extraño que pudiéramos tener la suerte de poder extenderlo, el programa, un poquito más, pero todo es parte de un proceso. Ok, claro. ¿Verdad? Sí, amigo, claro, por Y supuesto. resulta, perdón, Adelante. entonces resulta que pues nos encontrábamos, estaba yo con uno de mis hermanos, compartíamos, digamos que el mismo cuarto. Entonces pues ya estábamos escuchando el audio, el programa. En eso, sin hacer muchos detalles, obviamente entra la llamada de doña Clarita. Obviamente lo que sabemos, cómo sucedió, cómo se dio, realmente qué impresión dio esa reseña de lo que estaba pues experimentando la señora en el momento, que era muy, honestamente, muy cautivante. Y pues sí, sinceramente sí causó, como se dice, que la piel se pusiera de gallina. Por cierto, hasta lo escuchábamos a oscuras, mi hermano y yo, bueno, ya con la luz apagada de la habitación. Claro, ya para dormir, ¿no? Así es. Total que yo sí, bueno, quizás en el nerviosismo, comentando algunas cosas con mi hermano, me dice, no, pues no te sugestiones, no pasa nada, no pasa nada. Mi hermano, de alguna forma, casi como que siempre queriendo un poquito más de poner un poco más de temple, pero en algún momento vi también que sí le ocasionó, así como decían los mismos polivoces, ñáñaras. Ajá. ¿Verdad? Y sí, bueno, pues, creo yo que no era para menos, realmente. Sí, yo claro. siempre he comentado con quienes puedo platicar acerca de eso. Si eso hubiera sido una actuación, fue muy bien hecha, pero yo lo dudo, hasta la fecha lo dudo. Claro, Sí, Yo lo dudo definitivamente. completamente. fue auténtico. Sí, fue algo, como dice Gina, completamente auténtico, espontáneo. Nadie se lo esperaba y pues fue algo terrorífico para el mismo don Víctor Manuel, ¿verdad? Porque además te transmitía Ajá. la angustia que tenía, Sí, el sí. miedo. Sí, tengo muy presente cuando el mismo caballero comentó, ya, por favor, no pasen más llamadas, esto se acaba aquí, yo ya no quiero saber nada, palabras más, palabras menos. Bien, el detalle de todo esto es que esa noche incluso, pues bueno, en casa obviamente durmiendo pues todos, Sí. de pronto en el furor, pues sí, en el mero furor de ese momento, escuchamos mi hermano y yo que se caían como de donde obviamente uno pone a escurrir los trastes, que se venían para abajo literalmente, así como de golpe, Sí. en forma súbita. Y pues sí, insistiría en eso, que mi hermano, siendo alguien que pues
mostrando tal vez o pretendiendo conservar un poquito más la calma y mostrar más temple, aún así se notó el efecto en ese momento de todo lo que se venía escuchando y sucediendo, y dijimos, ¿qué pasó? En breves minutos mi mamá nos tocó, nos abrimos y nos dijo, ¿qué pasó? Y nosotros mirándonos le dijimos, es que pues más bien nosotros te preguntamos qué pasó. Ajá. Y nos dijo lo mismo, Sí. es que yo escuché que se cayó algo, ustedes fueron, pasaron para allá, movieron algo. No movimos nada. Y mi mamá pues ya ciertamente algunas otras noches nos decía que no escucháramos ya más el programa, cosas que pues una mamá no va a dejar de hacer nunca, ¿verdad? Pues sí. Por alguna u otra razón. Claro, el sí. hecho es de que el hecho es de que pues finalmente pues la cuestión era, bueno, ¿y si se cayó algo? Y nos dijo, no, es que todo está en su lugar como estaba hace rato. Entonces pues no sé si tengamos presente que ha habido varias llamadas donde otras personas igualmente comentan que en ciertos momentos, en alguna situación, algo similar llegan a escuchar, que se caen los trastes de su casa. Sí, Y claro, que sí. se levantan y no hay nada abajo, ¿no? Sí, Claro, amigo, sí. que no Lo hay que se conoce sí, como claro. sonidos de aproximación. Bien, cierto, sí lo han comentado ustedes exactamente. Pues de tal forma realmente es algo que tenía muy, ahora sí que clavado yo, si no desde entonces, al menos ahora que este aniversario último que fue del programa, pues hasta había yo mandado un mensaje, me habían llamado, pero no pude contestar. Oh, Seguramente no escuché la llamada porque como ahorita mismo vengo manejando en carretera, ok. porque donde yo trabajo no es exactamente por el momento en Aguascalientes, sino en un municipio. Ajá. Es como trasladarme de Ciudad de México a Cuernavaca, vamos a decir. Ok, No sí. la misma distancia, pero algo similar. Sí, tienes que manejar en carretera. Sí, entonces seguramente esa ocasión pues ya no escuché la llamada por lo mismo. Bien. Pero sí tenía yo ese punto muy de que pues sí quería comentar esa anécdota, esa experiencia. Perfecto. He compartido ese audio de que todos sabemos dónde podemos encontrar el audio de esa llamada, ¿verdad? Que entonces fue. Claro. Y sí, varias personas sí se sorprenden porque no sé si en esas fechas el programa se haya escuchado por acá en Aguascalientes, pero realmente sí causa así un poquito de sorpresa. Entonces será algo que siempre marcaría o ha marcado ya un antes y después para quienes escuchamos el programa, esa misma llamada, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Una llamada que pues todos recordamos por lo fuerte, lo difícil que se convirtió el sobrellevar la historia, y tan es así que lo mencionas perfectamente bien como fue. Don Víctor Manuel ya no quiso saber más de las historias de terror porque se sugestionó demasiado, créeme que se sugestionó demasiado. Yo llegué a trabajar con él tiempecito después, no sé, tal vez 1 o 2 meses después de este acontecimiento, y me platicó él directamente justo lo que acabas de mencionar. Se agradece, mi estimado Marco, que nos hayas traído de nuevo esta historia, que por lo menos pues nos estemos acordando de ese episodio tan espeluznante. Claro. Y bueno, pues realmente quisiera pensar volver a tener otra oportunidad. Claro. Mientras vivía ahí con mis papás, tuve realmente varias experiencias. Personalmente diría yo que pues aún estando mis hermanos, mis mismos padres,
soy quien más tuvo la forma de, pues sí, de incluso hasta despertarlos en la noche, porque algo pasaba ahí donde yo vivía con ellos. Pero no sé si otra ocasión Claro. o ahorita mismo al menos una de esas experiencias las pueda yo comentar con ustedes. Pues mira, ya estás al aire, mi querido amigo. A ver, queremos saber qué fue lo que sucedió. Sí. Una noche, pues también igual encontrándonos ya dormidos, de pronto diría yo que luego yo tengo quizás un poquito muy ligero sueño, o un sueño no muy profundo. En esto de la medicina realmente nos acostumbramos o mal acostumbramos a dormir generalmente. Podemos hasta dormir con luces encendidas, con ruido, etcétera. Y una noche así, pues de pronto yo escuchaba en uno de mis oídos como una especie de murmullo, un sonido que parecía ser de una voz, pero no entendía yo lo que escuchaba. Era como una especie de siseo, así continuo, un siseo continuo. Sí. Y de pronto, obviamente empecé a tomar conciencia, pensé, literalmente yo me dije, ¿estoy en casa o estoy en el hospital? A ver, como primero que nada determinarlo. Y pensé, no, es que sí estoy aquí con mis papás. Sí. Dije, caray, entonces, pero no me moví, estaba recostado sobre uno de mis lados y no me moví. Pensé, seguramente, pues, tuve un sueño o algo. Volví literalmente a tratar de empezar a dormir otra vez. Uh-huh. Pienso que sí lo hice, pero en instantes otra vez seguía yo escuchando ese siseo. Sí. Ya incluso un poco más insistente. Quizás lo único diferente es que uno pensaría que si está ante nosotros alguien que nos está tratando de despertar con sutileza, con no estremecernos, aún así percibiríamos su aliento, su calor que sale del vaho de la voz. Pero esto no fue así. Entonces pensé, aquí está pasando algo que no es como yo pienso. Entonces en un momento sí me desperté completamente, no me movía, pero me puse, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Abrimos o no abrimos los ojos? Y pues yo dije, es que lo mejor que hay que hacer es enfrentar lo que está sucediendo. Pues me decidí abrir los ojos, me giré sobre mi otro lado y simplemente al ya volver a este otro costado, perfectamente vi como una sombra, una silueta oscura, completamente oscura, pero bien definida. Era una persona. Y lo que yo podría decir, pues, como un aspecto o una característica es que en mi familia, al menos, pues, mis padres no somos personas de talla alta, somos, pues, digamos que algo medios bajos, por decirlo, Uh-huh. de estatura. Sí. Y peculiarmente esta figura, pues, no era ni uno de mis hermanos, no era mucho menos mi papá. Era una figura, diría yo, pues sí, alta. Sí. Simplemente al yo abrir los ojos noté como esa persona ahora sí que se puso erguida de una forma muy, muy peculiar, muy lentamente, muy lentamente, y quedando ya completamente en vertical, da un giro sobre sobre su eje, pero así como una especie de, ¿cómo diría yo?, de robot. No robot como lo que consideramos, sino un movimiento muy mecánico, muy como en cámara lenta. Y se retira, lo vi perfectamente yo caminando, con un caminar pausado, como
también quizás en lo que comentaba de esas películas mexicanas que llegamos a ver, figuras o personajes así como espectrales que se retiran o llegan a algún lugar caminando así como pausadamente. Sí. Así también yo vi que se retiró esa figura y dije, no, es que esto definitivamente no era una broma. Pensé por momentos a lo mejor fue mi hermano, pero no, físicamente no era ninguno de nosotros o ninguno de ellos. Y pues les comenté, me dijeron, no, es que no, pues nosotros no oímos, ni vimos, ni percibimos nada en particular. Uh-huh. Uy, pues fue una experiencia que he oído también otras llamadas de otras personas que igual refieren a algo similar. Sí. Que escuchan ese siseo así cerca, muy cerca de su cabeza o literalmente muy cerca de su oído. Uh-huh. Es como, trataré de repetir así como el sonido que yo escuché, es como escuchar esto. Uh-huh. Como un siseo, ¿verdad? Uh-huh. Como una voz que trata como de decir algo, pero obviamente no se entiende prácticamente nada. Sí, claro. Y varias experiencias de ese tipo, wow. en yo percibir algo, incluso físicamente, tener la manera de tener en mi ser, en mi persona, un contacto con algo que no podría ahí sí alcanzar a describir qué, pero era muy, muy, muy tangible, como algo sucedía ahí en esa casa o en ese lugar. Yo siempre he tenido la inquietud justamente en ese lugar. Esto es allá en la Ciudad de México, como decía, es una vecindad. Ahí pues siempre ha habido varias familias. Uh-huh. En ese lugar concretamente se tuvo, pues sí, como decimos, se le veló a una persona que falleció ahí en esa vecindad de forma un poco trágica, o diría yo literalmente trágica. Y a veces pienso, bueno, ¿qué podríamos pensar ahora sí que en este sentido con algo que ya tenía desde ese entonces tal vez unos 10, 15 años por lo menos de haber sucedido? Y bien, pues me queda la duda, me queda esa incertidumbre, cómo poder no dejar de pensar que algo hubo ahí, ¿no? Claro. Que algo hubo ahí con esa situación, porque fue una situación pues realmente trágica, no fue una enfermedad, no fue algo trágico, y ahí este señor, este vecino, fue velado. Ahí estuvo su féretro. Uh-huh. Entonces sí me queda esa inquietud, esa duda. Claro, amigo. ¿Cómo puedo pensar que no hubiéramos ahí experimentado? Y digo, hubo varias cosas allí. Sí. No se explica. Sí, lo del fenómeno paranormal, pues realmente es lo que siempre comentamos, ¿no? Siempre es fácil de explicar, se presenta de diferentes maneras y no nos queda más que ser testigos, mi querido amigo. Oye, Marco, muchísimas gracias por lo que has charlado con nosotros, por esos momentos que nos trajiste a nuestra memoria, y espero que no sea la última vez que charlamos. ¿Cómo no? De verdad que es un gran honor, para mí es un enorme gusto, y sí hay varias cosas más que podría comentar, incluso dentro de, pues sí, ya mi práctica como médico, que dentro de un mismo hospital hemos por ahí experimentado. Excelente. Pues entonces quedaremos muy pendientes para cualquier otra participación tuya aquí en la emisión, y que tengas bonita noche. Igualmente, buenas noches. Saludos. Un gran abrazo, un cordial saludo. Hasta luego, mi querido amigo. Cuando tenía miedo en las noches, le gritaba a mi tita para que me fuera a hacer compañía hasta que yo me volviera a dormir. Su habitación quedaba exactamente frente a la mía y ella siempre dejaba una vela encendida en su altar. Tenía un altar dentro de su habitación. Y esto que les voy a narrar
fue lo que yo considero hasta ahora la peor noche que he pasado en mi vida. Pues cuando tú estás pequeña no puedes entender qué es lo que realmente está pasando. En fin, esa noche me disponía a dormir. Estaba ya en la cama con una lámpara encendida en mi buró, leyendo un libro, cuando de momento empecé a escuchar una especie de murmullos, cuchicheos y risitas, que según yo provenían de abajo de mi cama. Me puse a pensar, estos primos míos quieren asustarme, quieren hacerme una broma. Entonces lo seguía escuchando. De buenas a primeras boté el libro hacia un lado y me asomé abajo de la cama de esa manera que un niño lo haría, ¿no? De forma rápida y decir ¡bu! Para los que estuvieran abajo de la cama. Así lo hice, pero sorpresa, no había nadie. Y estoy segura que yo los escuché claramente que estaban ahí abajo de la cama. Regresé a mi posición inicial, tomé de nuevo mi libro y volví a escuchar las risitas más fuertes que provenían de abajo de mi cama. Entonces empecé a sentirme nerviosa y traté de ignorarlo, ¿no? Traté de poner empeño en lo que estaba leyendo y en ese momento se apaga la luz de mi lámpara. Quise pensar que el botoncito de prendido y apagado tendría un falso contacto, así que estiré la mano y la prendí. La luz regresó. Voy a agarrar el libro de nuevo y se vuelve a apagar. Cuando estoy estirando la mano para volverla a prender, se prende sola de vuelta. Entonces dije, bueno, si tiene un falso contacto, ya, me voy a dormir. Tomo el cordón de esa lámpara directo de la conexión en la pared y la desconecto. Dejo el conector, la clavija en el suelo y me doy la vuelta para disponerme a dormir. Y en ese momento la luz, sin estar conectada, se vuelve a prender. Me enderezo toda asustada porque las risas fueron más fuertes y al instante se vuelve a apagar la luz. Me pongo a gritar a mi tita, tengo miedo, ven por favor. Volteé hacia la puerta de la recámara de mi tía y vi cómo ella se empezó a levantar porque yo le seguía gritando insistente. Ella era una persona ya mayor, era una persona ya mayor, y veo cómo se levanta de una manera a la luz de la vela de su habitación. Pude ver cómo se levantaba así, hagan de cuenta, toda tiesa, toda como una tabla, como si estuvieras levantando de la cama una tabla, que se sentaba así despacio, pero en una posición totalmente recta. Se gira, pues sí, para levantarse de la cama, y veo cómo se levanta y empieza a caminar hacia mi recámara. Me acosté, yo con la confianza de que ya venía mi tía, y me tapo con las cobijas. Se me hizo un poco extraño porque ella, con la edad que tenía, no podía moverse así de rápido, pero bueno, su caminar era más lento, y esa ocasión la vi así como que venía flotando, sí, o sea, tan fácil y rápido. En fin, yo estaba ya acostada y me tapé, y clarito sentí cuando ella se sentó en mi cama, y le dije, tita, tengo mucho miedo, me están pasando cosas que me dan miedo, abrázame. Yo sentí que ella hizo el movimiento de acostarse en la cama, y estoy esperando que me abrace. Le digo, abrázame, tita, y no me abrazaba, porque yo estaba dándole la espalda. Entonces me doy la vuelta para decirle, ¿por qué no me abrazas? Y santo Dios, no había nadie. Mas sin embargo, el lugar donde se supone que estaba como hundido, como si estuviera alguien ahí. No les cuento cómo me puse a pegar de gritos. Estos fueron gritos, tita, tita. Y entonces vi como
hacia su habitación, como ella se empezó a levantar, de verdad ella, porque la pude ver con cómo se levantaba con dificultad, y las risitas abajo de mi cama. Entonces mi tita llegó a mi lado, se recostó, me tapé y me abrazó. Entonces enseguida escuché que ella me abrazó como para quedar ya quedándose medio dormida, ¿no? Entonces yo, bien valiente, ¿verdad? Qué tontería tan grande es esta que dices, a ver, ya está mi tita aquí, a ver, ahora qué me hacen. No hubiera yo dicho esto. Empiezan a jalarme poco a poco las cobijas a manera de destaparme. Un sudor frío me recorrió de pies a cabeza. Agarré como pude con las dos manos la cobija y me la volví a subir. Levanté las piernas y la metí a manera de que la cobija quedara aprisionada bajo mis piernas, bajo mis pies. Y así más segura, yo misma agarré la mano de mi tía y la puse como que en manera de abrazarme, ¿no? Tenía los ojos súper abiertos y yo todavía dije, ya no me va a pasar nada. Digo, ahora sí, ya tenía yo la cobija, según yo, bien asegurada, ¿verdad? Y vuelvo a decir, ahora sí, no me van a hacer nada, no me va a pasar nada. Y otra vez empiezo a sentir, no que las cobijas iban bajando, sino como si algo iba subiendo de la cama por mis pies. Mi corazón sentía cómo se salía del pecho y realmente era un terror que yo empecé, como siempre lo hacía, ¿verdad? Diciendo, Dios, no permitas que vea nada, no permitas que vea nada, porque yo sentía ese ambiente. Yo no se los puedo explicar cuando hay un cambio de ambiente, como cuando te metes como que vas entrando dentro de un agua, pero espesa, llena de fango, como si te metieras en un pantano. No podría explicarles, pero es un ambiente tan pesado que yo no aguanté. O sea, yo sentía que iba a haber algo en ese momento. Todo me empezó a dar de vueltas y sentí como iba cayendo en un pozo, en un hoyo, o sea, algo oscuro, negro. Pero mientras yo iba cayendo, yo iba rezando, porque no era la primera vez que me pasaba algo así, pero esto fue ya demasiadas manifestaciones en un solo momento. Ya me sentía demasiado torturada, ya no aguantaba. Entonces, mientras iba cayendo, yo estaba rezando, pero en ese momento sentí como algo me tocó, como si te hubieran puesto un dedo en la pierna. Mientras vas cayendo, pasas rozando eso. Santo Dios, eso que sentí fue algo que yo no lo puedo describir. Es como si toda la maldad, como si algo maligno te hubiera tocado. Es esa sensación de cuando eres tocado por una maldad pura. Eso fue lo que viví esa noche. O sea, en ese momento que tú sientes eso, sentí que mi corazón iba a estallar. Yo estaba empapada de sudor, yo estaba cayendo en ese túnel negro y yo no recuerdo más. Para variar, estoy segura que me desmayé porque fue imposible soportar todo eso. Al otro día, cuando desperté, yo con toda la pena del mundo le dije, tita, yo ya no quiero dormir en esa habitación. ¿Sería posible que fuera yo a dormir contigo? Esa noche nunca la voy a olvidar. Esa noche pasaron tantas cosas que para una niña pasar todo eso, yo creo que realmente no se los deseo a nadie. No, claro. De verdad deben de creerles a sus hijos cuando tienen esos sentimientos o cuando les pasan cosas y les cuentan cosas parecidas. Es horrible para un niño pasar todas estas cosas. Gracias por escucharme. Buenas noches, Gina, Nacho. Saludos. Pues nada más para contarles un pequeño relato que me pasó ya hace algún tiempo. Tenía yo unos 18 años, ahorita tengo 32. Pues resulta que en aquel tiempo pues yo trabajaba en un call center, y ese día pues me levantó normal para ir a trabajar.
pero pues me regresaron porque había llegado yo un poco tarde y pues no alcancé a conectarme. Y dije, no, pues ni modo, ahorita aprovecho para regresarme a la casa y dormirme otro rato, ¿no? Pues ya en la casa pues no había nadie. Mi papá y mi mamá estaban trabajando, mis hermanas pues ya no vivían ahí, ¿no? Prendo el ventilador, me acuesto y yo creo que pasaron unos 10 minutos tal vez, y escuché como si alguien hubiera entrado a la casa, pero no escuché que hubieran abierto la puerta, ¿no? Y dije, no, pues en la torre ahorita mi mamá ya llegó, entonces me va a regañar porque no fui a trabajar y pues ni modo. Entonces lo que hago es cobijarme por completo hasta la cabeza y pues esperar el regaño de mi mamá, ¿no? En mi cuarto había un baño que usaban ahí todos, y en ese momento sentí que alguien entró, sentí que alguien pasó por mi cama, al lado de mi cama, y de hecho se escuchó la puerta cómo se abrió y cómo se cerró. Y dije, bueno, pues ahorita nada más espero que salga y a ver cómo me va, ¿no? Pero pues no salió nadie. Yo creo que esperé unos 5 o 10 minutos, me quito la cobija de la cabeza, y me quedo viendo hacia la puerta del baño. En ese momento la puerta se abre, no de par a par, se abre un poco la puerta, y me quedo viendo, pero no salió nadie. En ese momento el ventilador que tenía ahí prendido se empezó a acelerar como si estuviera loco, pero con un aire heladísimo, y al lado de mi cama se escuchó como unos pasitos iban corriendo, como si fuera un niño, unos pasitos cortos. Se escuchó cómo corría, pasa por mi cama, al lado de mi cama, se escucha que pasa por la sala hasta el comedor. De hecho se escuchó literalmente que chocó con una silla de madera que estaba por ahí hasta el comedor, ¿no? Y yo me quedé así pues sorprendido, ¿no? No sabía qué realmente había pasado, y en ese momento que se escuchan los pasitos, el ventilador deja de estar con esa velocidad, regresa a su velocidad normal, y pues yo me quedo con cara de pues, ¿qué pasó aquí, no? Y pues nada más lo que decidí hacer fue mejor pararme en la cama, ponerme unos zapatos y salir de la casa, ¿no? Me quedé toda la mañana y tarde con un amigo que vivía por ahí, ¿no? Y pues esa es mi pequeña historia. La verdad no sé qué pasó en ese momento. Muy, muy, muy extraño. Me han pasado cosas parecidas en aquel tiempo, pero pues de esos tiempos para hacia acá pues no me ha pasado nada extraño nuevamente. Y pues nada, pues gracias por escuchar mi relato. Un saludo para ustedes. Saludos, mi querido amigo, muy amable, muchas gracias. Hola, Gina y Nacho, saludos desde Guatemala. La verdad me pongo muy nerviosa al contar esta historia porque no se la he contado a nadie más que a mi familia. Entonces, pues ahí les va mi relato. Esta historia ya tiene más de 8 años. Yo en ese entonces tenía 12 años. Eran tipo 3 o 4 de la tarde y solamente estábamos mi mamá y yo en la casa. Mi mamá estaba en la cocina y tenía audífonos puestos, por lo cual ella no me podía escuchar y estaba en su mundo. Yo estaba en mi habitación, parada enfrente de la ventana, pues viendo la vista y al mismo tiempo grabándome mientras cantaba.
lo que yo veía desde mi ventana era un bosque con árboles pues muy altos, de más de 2 metros de altura. Y entonces yo comienzo a ver cómo se comienza a formar desde arriba de los árboles humo negro. Entonces cae al piso el humo y se comienza a formar un perro. Y yo le comencé a ver pues las orejas, la trompa, patitas, los ojos que eran rojos como focos encendidos. Y en la trompa venía gruñendo y traía los dientes pelados como cuando un perro se enoja. Y tenía mucha espuma en la boca, le venía regando la espuma así goteando de la saliva. Y el perro se notaba enojado y a la vez como que estaba buscando algo. Eso fue cuestión de segundos. Eso fue en segundos, bajó, se formó y se volvió a ir así como se esfumó, como bajó y se esfumó y ya. Yo me quedé, en cuanto lo vi, me quedé helada, me quedé, o sea, muda, no me podía mover, no podía hablar. Yo lo que quería era salir corriendo, gritando y hablarle a mi mamá y no me podía mover. O sea, me quedé ahí como el Chavo del 8 cuando le da la garrotera. Así me quedé. Mientras tanto, el audio, porque yo me estaba grabando, se quedó ahí también en silencio y se escucha en ese momento cómo me quedé callada de repente. Y ya cuando me pude mover, fui corriendo con mi mamá a contarle y mi mamá yo pensé que no me iba a creer, la verdad, porque ni yo me lo creía. Entonces le conté y me dijo que feo, que era serio y que le contara otra vez si me volvía a pasar, pero ya no me volvió a pasar nunca. Entonces el audio se lo mostré a mi mamá y me dijo, no se alcanza a escuchar absolutamente nada más que yo cantando y que de repente me quedé muda. Y ya, conforme pasó el tiempo, pasaron los años, pues cambiaba yo de celular y todo, y el audio se perdió, se borró. Yo no lo borré, pero se borró solito, entonces ese audio ya no lo tengo yo pues conmigo. Pasaron los años y en eso en redes sociales, pues con mi mamá nos gusta mucho ver cosas paranormales, saber sobre todo ese mundo. Y pues estaba yo en Facebook normal y en eso me sale una imagen que dice como los tipos o grados de nahuales según el nivel, ¿no? Entonces, pues no sé, me quedé viendo y analizando y todo, y justo cuando llegué al nivel 10 fue la mismísima imagen que yo vi ese día desde mi ventana. Wow. Y yo me quedé, me volví a recordar y me volvió a dar miedo y salí corriendo también para contarle a mi mamá. Y yo dije, o sea, no manches, quiere decir que lo que vi fue un nahual y no fue parte de mi imaginación. Uh-huh. Era tal cual lo que yo vi ese día, tal cual. Y ya no me volvió a pasar nunca y nunca volvió a haber algo parecido. Pero en esa casa donde vivíamos sí me pasaron 2 cosas más y como a 3 casas también estaba viviendo mi abuela y también me pasó algo ahí en la casa de mi abuela. Pero ya esas historias son aparte. Otro día tal vez me animaré a contárselas por aquí y claro, espero y me hayan entendido. Sí. Y gracias por pasar mi historia. Saludos. Aquí en mi barrio, en Madrid, en España, yo no vivo cerca de bosques ni de nada, vivo entre asfalto y hormigón. Uh-huh. Hay una iglesia cerca de mi barrio que casualmente el cura es mexicano, es muy buena persona, y a las 12 y luego por la tarde, el invierno a las 7 y en verano a las 8, suenan las campanas con un programa informático con una melodía. Lo digo porque esto va a ser interesante cuando luego añada un vídeo y una foto, un vídeo corto y una foto de lo que les voy a relatar. Okay. Mi madre ya falleció en 2021 de un derrame cerebral, pero ella tenía un tío suyo que se fue emigrante a Brasil y allí tiene un primo. Entonces, con mi primo, en el año 2022 iba a hacer un viaje a Brasil para visitarle a él y con él viajar por distintos sitios de Brasil. Entonces, estábamos preparando ya el viaje, yo desde aquí y él desde allí. Y entonces esto sucedió en julio
pero ya meses antes su madre estaba ya muy mal, era muy mayor y estaba bastante enferma. Entonces, una tarde de julio, que estábamos aquí en mi casa, mi padre y yo, mi padre no hacía más que tocar la televisión y entonces ya le dije que estuviera quieto con el mando de la televisión. Entonces estaba un poco enfadada, miré hacia la ventana y como la teníamos abierta porque era verano, en pleno julio, vi una mariposa muy grande que jamás había visto aquí en España ni en Madrid, ni siquiera en el zoológico. Y me levanté del sofá, me acerqué a ella con mucho cuidado y le hice una foto y un pequeño vídeo de 30 segundos. Digo lo de la iglesia porque mientras vean el vídeo de fondo, sé que eran las 8 de la tarde, porque la hora es importante, porque se oye de fondo muy bajito las campanas de la iglesia que tocan a las 8 en punto. Entonces la filmé y me quedé sorprendida. Tengo una amiga española que también le gustan todos los casos de cosas paranormales. Cuando yo terminé de ver la mariposa esta, me quedé estupefacta. Entonces le escribí por WhatsApp a mi amiga, ella es española, y le dije, mira Tamara, lo que me ha pasado. Y entonces ella me dijo, seguro que es a lo mejor un mensaje de tu madre, porque los fallecidos también envían como mensajes y a lo mejor es el espíritu de tu madre que ha venido a saludarte. Bueno, la cosa quedó así. Pero después pasó el rato y a las 9 de la noche, una hora después, mi primo, el de Brasil, me llamó por WhatsApp y me dijo que su madre hacía una hora que ya había fallecido, que estaba enferma, que había fallecido. Y yo le dije a mi primo, creo que ella lo sabía, digo, porque creo que el espíritu de tu madre creo que ha venido a despedirse de mí. Y entonces le conté a mi primo lo que había sucedido. Pero es que lo extraño y alucinante del caso es que este año 2025 yo he estado en unas islas, en Cabo Verde, cerca de la costa de África, de Senegal, y estábamos en un resort, estaba con una amiga y una pareja que conocimos allí que no conocíamos de nada. Y en el pequeño breve espacio que estuvimos hablando en la terracita del hotel, de donde estábamos tomando algo, que era de día, era por la tarde, otra mariposa igual que la que yo había visto aquí en Madrid sobrevoló por encima de las cabezas de esa pareja. Luego yo me quedé sorprendida porque yo sí la vi y era igual de grande, era de un tamaño como, no sé, un poco menos de media palma de la mano. No le dije nada a mi amiga, pero luego sí se lo comenté y esa pareja, yo no sé si a lo mejor cuando volvió a España, que también eran españoles, quizá algún pariente les haya fallecido, a lo mejor, no lo sé, pero es las únicas 2 veces que yo he visto esa mariposa. Y yo les puedo decir que yo vivo en un edificio, un 5º piso, y que no hay ningún bosque alrededor, ni jardines, ni parques, ni nada. Entonces no sé, porque esa extraña mariposa tampoco se da aquí en España. Entonces fue un poco así alucinante. Solo quería contarles esto. También quiero decirles que, bueno, más adelante también aportaré otros audios, porque por diferencia horaria no les puedo localizar para oír el programa en directo. También tengo experiencias sobre ovnis, porque un familiar mío tuvo un encuentro con un ovni. Y cuando era más joven, hace 30 años, también con otros amigos nuestros, mi exmarido, yo y esa otra pareja, solíamos jugar a la Ouija. Y luego también les puedo contar, si acaso, otra experiencia que tuve también cuando ya mi madre había fallecido en 2021, y esto sucedió hace 2 veranos. Pero bueno, eso otro día también se lo puedo comentar. Nada más, quería despedirme y saludar a todos los peludomaníacos y sobre todo a ti, Gina, y a ti, Nacho. Gracias. Ha sido un descubrimiento fascinante el que pude hacer el año pasado en casa de mi amiga y ya les sigo todos los programas, aunque sean diferido. Un saludo a todos desde Madrid, España. El fantasma errante.